¿Se puede hacer un iPhone en Estados Unidos? La pregunta está mal hecha, porque lo que no puedes es hacer un iPhone en ningún lugar que no sea China. Y sé lo que estás pensando, pero no, en la India tampoco, ni en Bangladesh. Más sobre eso, más adelante. Pero lo importante no es preguntarse por qué, sino por quién. Y piensa en esto a medida que vayas viendo este vídeo. Probablemente hayas visto esta entrevista a Tim Cook en la que explica los verdaderos motivos, en su opinión, por los que fabrican en China y no en Estados Unidos. Cook dice que la gente cree que las empresas van a China porque es más barato fabricar, pero que no es así en absoluto. La razón real es que los ingenieros, los operarios y la maquinaria china son especialmente buenos, son mejores allí, y que hay muchos más que en Estados Unidos. En la conferencia él dice que le costaría llenar un auditorio con gente con ese talento en Estados Unidos, y sin embargo en China podría llenar muchos estadios. Cook continúa dándole crédito al sistema educativo chino, pero lo que no cuenta es que fue Apple, bajo su liderazgo, la que formó a esos empleados, suministró las máquinas, construyó las fábricas y entregó todo su conocimiento y su tecnología a China durante décadas, convirtiendo a Apple en el socio perfecto de China para convertirse en la superpotencia tecnológica en la que se ha convertido a día de hoy. La gente te dirá que Apple necesitó y se aprovechó de China para convertirse en lo que es a día de hoy. Lo que nadie te va a contar es que China se aprovechó de Apple para convertirse en la China ultra tecnológica que conocemos hoy. Pero lo que no calcularon en Cupertino es que algún día China habrá aprendido todo lo que Apple llevó a su país. Que ese conocimiento, esa maquinaria y esa tecnología serían claves para que China construya toda la industria de los smartphones chinos. Y no solo eso, el aparato tecnomilitar al que tal vez, muy pronto, Estados Unidos tenga que enfrentarse si China decide invadir Taiwán. El periodista Patrick McGee ha reunido más de 200 entrevistas y años de trabajo como corresponsal de Apple para el Financial Times para hacer este libro, Apple in China, que no vas a poder encontrar en español ni ahora ni se sabe cuándo, pero no te preocupes que para eso estoy yo, para comerme estas turras y luego hacerte vídeos sobre ellas. Muy interesante, por cierto. Este libro en concreto está incomodando a Cupertino, y en este vídeo vamos a hablar de por qué. Cuando pensamos en Apple y China, asumimos que Apple encontró el lugar ideal para poder convertirse en lo que se ha convertido a día de hoy. Mano de obra barata, desregulación y una masa obrera enorme. Pero McGee revela algo bastante más escandaloso. Sostiene que Apple invirtió tanto dinero, capital humano y tiempo para levantar las fábricas en China, que en la práctica ha sido la compañía la que ha convertido al país en la superpotencia tecnológica que amenaza la hegemonía de Occidente y sobre todo de Estados Unidos en la geopolítica actual. Pero antes de seguir, te va a pasar una cosa con este vídeo. Voy a soltar cifras que te van a parecer tan desproporcionadas que va a parecer que exagero. Pero es que cuando hablamos de Apple y China, los números son desproporcionados por naturaleza. Así que créeme cuando te digo que todo está verificado con el libro de McGee, pero además con ChatGPT, con Perplexity y fuentes externas que puedes encontrar en el enlace que hay abajo, que por cierto es nuevo. Te invito a que cliques y descubras a qué me refiero. Volvamos a esos trabajadores cualificados que menciona Tim. Según McGee, Apple ha entrenado a más de 28 millones de personas a lo largo de estos años. Para que te hagas una idea, eso es más que el número de trabajadores que hay en España o en California. Pero escucha esto. Entre 2008 y 2015, Apple invirtió en China 55.000 millones de dólares cada año. Y como sé que, repito, estas cifras te van a marear, déjame que te ponga en contexto. Eso es un total de 440.000 millones de dólares. Una cifra tan enorme que es imposible compararla con cualquier inversión industrial. Te tienes que ir a las cifras de reconstrucción de estados. Sí, para reconstruir un país. Si ajustamos el plan Marshall a los dólares de 2015, Apple ha gastado el doble de dinero en China del que se gastó Estados Unidos en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El plan Cook, si quieres llamarlo de esta manera, construyó el tejido tecnológico y las infraestructuras necesarias para que China sea, a día de hoy, la China que conoces. El mayor rival del país en el que nació la compañía de Steve Jobs. Ese error estratégico hizo que Apple dependiera de las capacidades que ella misma había creado. Y por eso mismo, la compañía más grande del mundo
y Estados Unidos no van a poder escapar de las garras del gigante asiático. Y lo sé, tú habrás visto un montón de vídeos en TikTok y a un montón de expertos decir que sí se puede hacer un iPhone en Estados Unidos, solo que costaría 3.500 pavos. Bueno, pero ya te lo dije al principio, esto no es una cuestión de costes, es una cuestión de posibilidades. Y Estados Unidos no tiene ninguna. Seguro que has visto estos vídeos generados por inteligencia artificial de obreros obesos norteamericanos montando iPhones y tejiendo camisetas o zapatillas de Nike. Que por cierto, creo que nadie lo ha mencionado en España, pero son unos vídeos generados por la propaganda china para desmoralizar a Occidente, y en concreto a Estados Unidos, y burlarse de las políticas de Trump. Más sobre esto en los enlaces y en este vídeo en el que hablo sobre la guerra asimétrica de China contra Estados Unidos. Al margen de la burla al movimiento MAGA, estos vídeos esconden una verdad incómoda, y es que Estados Unidos no puede competir con las fábricas chinas. Y eso no es necesariamente malo, o no solamente es malo, es decir, no solo se debe a los motivos infraestructurales y de desindustrialización del país, que para algunos es bueno y para otros es malo. Tiene que ver con los valores democráticos, la calidad de vida y los derechos laborales. Las condiciones en las fábricas de Foxconn, la empresa más importante de fabricación de productos de Apple en China, se hicieron tristemente famosas cuando vimos esas redes que había fuera de los edificios para impedir que los empleados se por la presión laboral a la que estaban sujetos. Y es que la presión a la que están sometidos es brutal. Estos son trabajadores que vienen de todos los rincones del país, desplazándose miles de kilómetros, lejos de sus familias, para trabajar jornadas de 12 a 15 horas, prácticamente sin descanso. Se les entrena en 20 minutos, porque lo único que tienen que hacer es realizar durante todo ese tiempo tareas que llevan entre 9 y 15 segundos. Sí, imagínate que te pasas entre 12 y 15 horas al día, cada día de tu vida, enroscando una cámara, apretando un tornillo o pegando una pieza, y se te castiga por hablar, por reírte, por parar, y por supuesto tus horas de comida y de baño están estrictamente cronometradas. Se dice que ningún trabajador estadounidense o occidental aguantaría eso, que los chinos tampoco, porque son chinos, pero no son gilipollas. De hecho, por eso están las redes. Pero también la rotación laboral. Cada mes, entre 25.000 y 50.000 empleados dejan las fábricas para buscarse un trabajo mejor o para volver con sus familias. Hazte una idea, eso significa que cada mes las fábricas chinas tienen que contratar a otras 25.000 o 50.000 personas. Y si quieres hacerte una idea de lo complejo que es eso, pregunta a cualquier colega tuyo que tenga una empresa lo mucho que le cuesta contratar a una persona cada vez que se le va a alguien. Y es que ahí aparece una de las claves de China, lo que se conoce como la fuerza laboral flotante. China tiene más de 295 millones de trabajadores migrantes internos. Se conocen como hukou. Estos trabajadores se mueven a lo largo y ancho del país buscando empleo. Y China lleva un censo de ellos. Se estima que sean alrededor de 295 millones. Estos son 80 millones más de los trabajadores totales de toda Europa, de Portugal a Rusia incluido. Sí, has escuchado bien. Los trabajadores migrantes internos, esa fuerza laboral flotante de China, son más que todos los trabajadores migrantes y no migrantes de toda Europa, incluyendo Rusia. Repito, las cifras son mareantes. Pero es que en los picos de producción, las fábricas chinas del iPhone pueden llegar a contratar a 500.000 personas, medio millón de personas. Eso es como si toda la población de Boston dejara lo que está haciendo para ponerse a hacer iPhones, niños incluidos. Repito, no es una cuestión de precio, es una cuestión de realidad. El iPhone, cueste lo que cueste, jamás podrá hacerse en Estados Unidos, se ponga naranjito como se ponga. Pero esto solo es la punta del iceberg, ¿vale? Esos 28 millones de trabajadores formados por Apple a lo largo de estos años, ingenieros, diseñadores, desarrolladores, operarios, no solo están ayudando a fabricar teléfonos, sino drones, coches eléctricos, placas solares, armamento y todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, BYD, la empresa de coches eléctricos, que ahora mismo es bastante conocida, fue socia de Apple en el desarrollo del coche eléctrico de Apple. ¿Recordáis? Ese coche que fueron a hacer pero que luego descontinuaron el proyecto. Estaban intentando desarrollar una batería LFP ultra eficiente de alto rango. Apple abandonó el proyecto. Ahora mismo, BYD acaba de superar en ventas a Tesla en China el año pasado, y este año ha anunciado una batería que se carga al 100% en 5 minutos, algo que no ha conseguido ninguna otra marca de coches eléctricos. Esto es lo que se conoce como transferencia tecnológica. No es nuevo. China lleva haciéndolo años.
El manual de China es dejar que entren las empresas extranjeras con una codicia natural del sistema capitalista. Lo que quieren es abrir mercado en China, nadie se quiere quedar fuera de ese mercado masivo, y entonces entre ellas compiten por entrar. China selecciona varias y no solo las deja operar en el país, les pone como condición hacer un joint venture, es decir, trabajan juntas, y a partir de ahí empiezan a extraer todo el conocimiento. Lo que ha sucedido es que en muchos de estos casos, China ha ido aprendiendo y apropiándose de esa tecnología y mejorándola. El caso del tren de alta velocidad es uno de esos casos paradigmáticos en los que empresas japonesas y alemanas entraron en China para desplegar la red de High Speed Rail en el país, y pronto China lo ha copiado, lo ha mejorado y ahora están compitiendo en sus propios mercados y ganando los contratos, dejando fuera del mercado a aquellos que les enseñaron. Pasó lo mismo con el 5G, con Huawei, hasta que Trump le paró los pies a China. En la era dorada de Apple, cuando Johnny Ive lideraba el diseño de producto, más sobre Johnny Ive en este otro vídeo, él soñaba con productos icónicos. Pero era el equipo de diseño de producto los que hacían estos sueños realidad, construyendo, instalando y poniendo en marcha las fábricas para convertir esas ideas locas de Ive en productos que se podían construir y vender. Y adivina a dónde iban primero todos esos empleados y todo ese talento con todo ese conocimiento. Efectivamente, a China. Según McGee, Apple no solo enviaba unos cuantos ingenieros, para nada. Enviaba aviones llenos de personal estadounidense. Ingenieros, diseñadores, gerentes, para formar, entrenar y supervisar a los trabajadores chinos. Pero es que la demanda era tan intensa que Apple convenció a United Airlines de abrir vuelos directos de San Francisco a Chengdu, solo para dar abasto con el flujo constante de empleados. Hazte una idea de cuántos empleados tienes que estar mandando a China para que se abra un vuelo directo solo para ti. En estos viajes, los empleados pasaban estancias tan prolongadas que esto no es coña, Apple tuvo que abrir un departamento para impedir que sus empleados se divorcien. Se llamaba el Divorce Avoidance Program, programa para evitar divorcios, que les daba incentivos económicos y días libres solo para que pasaran con sus familias y dijeran: mira, tómate un ratito que no estés en China para intentar recuperar tu relación. Así de heavy era la cosa. Todo este dinero, maquinaria y talento ayudó a China en la transferencia tecnológica, porque esos empleados, lógicamente, no se quedaron en Apple, ni siquiera se quedaron en el sector de los teléfonos inteligentes. Pero aún así, empecemos por el sector de los smartphones, ¿vale? A día de hoy, las empresas líderes de smartphones en el mundo son una americana, Apple, una coreana, Samsung, y el resto son todas chinas. Xiaomi, Huawei, Oppo, Realme. Apple ha invertido para construir su competencia. Pero no te creas que la tecnología se ha quedado ahí. Como dije, en el caso de BYD, ha hecho que ahora mismo China sea líder en coches eléctricos. Pero el miedo de Estados Unidos es que esto no se queda en el sector civil. Esta transferencia tecnológica se está llevando a drones, vehículos autónomos, armas inteligentes, satélites y todo tipo de uso militar. En un escenario en el que, como decía en este vídeo, una invasión a Taiwán es inminente y es lo que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Hoy Apple está en una trampa en la que ella solita se ha metido y ha arrastrado a su país con ella. El producto más emblemático del país, producido por la marca más importante, ha entregado a su principal rival geopolítico el manual para acabar con ambas. Apple está ahora mismo entre la espada y la pared, un presidente que le pide lo imposible y un socio comercial que lo tiene cogido por los huevos. Patrick McGee lo dice claro en su libro. La misma precisión que China adquirió para producir esos productos tan sofisticados de Apple es la que ahora están usando para todo su armamento. Y si algún día China decide invadir Taiwán, Apple será un daño colateral. Pero no por política, por logística. China fabrica los teléfonos, Taiwán produce los microprocesadores y Apple jamás va a poder mudarse a tiempo. La empresa más valiosa del planeta está atrapada por diseño, por codicia y por un fallo estratégico cometido hace décadas, por confundir la eficacia y la codicia con supremacía. Apple no solo ha construido su propio reemplazo, le ha dado un ejército. Así que la pregunta no es si se puede hacer un iPhone en Estados Unidos, es ¿qué puede hacer la compañía cuando no le queda otra más que hacer sus teléfonos en China? Porque algún día China decidirá que ya no necesita a Apple, pero no lo va a decir. Lo único que hará es dejar de contestar el teléfono. Y ese será el golpe de gracia de China a Estados Unidos. No a través de un ataque militar, sino de un ataque asimétrico al punto clave de uno de sus pilares económicos, discapacitándola en lo que a día de hoy es un símbolo de la supremacía norteamericana. Lo que fue Mustang o Ford es hoy el iPhone, el gran producto norteamericano.
Pero ahora tú ya sabes que ese gran producto americano solo toca el país para ser comprado, porque realmente el gran producto americano es chino. Me muero de ganas de saber qué es lo que piensas sobre todo lo que te he contado. Por favor, no dudes en dejar tus comentarios, dale al like si te ha gustado el vídeo y por favor, si crees que a alguien le puede interesar esto, comparte el vídeo con un amigo, un familiar, con quien quieras profundizar en la conversación. Muchas gracias por estar aquí. Te animo a que entres en el enlace de Somos, nuestra nueva plataforma para capacitación digital para todo el mundo a un precio sin competición y sobre todo, si te has tragado la turra hasta el final, recuérdalo, parecemos pocos, pero dilo reina. Somos Legión. Muy rico. Nos vemos.